El contenido de esta cuenta es de carácter informativo y educativo. No sustituye en ningún caso la consulta médica, psicológica ni terapéutica profesional. Se recomienda discreción y criterio propio al consumir la información aquí publicada. Cuando entra el miedo, lo que tú buscas hacer es controlar. Cuando hablamos del control, no es que sea todo una sombra alrededor de ello. La realidad es que también hay muchas partes buenas de nuestro control que nos han hecho llegar a donde estamos. ¿Tú crees que una adolescencia complicada viene también como consecuencia de unas raíces débiles en la infancia? Hay una frase que dice infancia es destino, pero yo digo infancia es destino, pero la adolescencia es el mejor momento para reparar ese destino. Los papás muchas veces lo que queremos es proteger a nuestros hijos de la verdad, porque creemos que la verdad los va a hacer sufrir. Tendemos a maquillarles, a empanizarles las cosas, a manejárselo suavecito, porque no vaya a ser que el niño no pueda. Y los niños, por supuesto que pueden con la verdad. Con lo que no pueden es con toda la confusión y el merequetengue y la empanizada que le metemos a las cosas, porque eso es lo único que hace es generarles mucha inestabilidad emocional. La mayoría de los casos, el tema de las adicciones viene de familias en donde no se hablan de las emociones. Por eso es tan importante que como papás permitamos la expresión de las emociones de nuestros hijos. Una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. Mi hijo puede sentir mucho enojo. Tanto enojo porque tal vez le dije, no vas a ir a esta fiesta. Se acabó. Te odio. Eres la peor mamá del mundo. Una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. Es decir, mi vida, comprendo que estés enojado. Valido tu emoción. Lo que no se permite en esta casa son las faltas de respeto. Lo que a mí me toca como mamá es modelar tu conducta, es modelar la forma en cómo estás expresando la emoción. Tu emoción es totalmente válida. Cuando la vida cambia el guión, no hay ensayo. Pero sí hay una forma de escribir el siguiente acto. Soy Alejandra González Tostado y diseñé este espacio para ti en el que hablamos de cómo reinventarte, cómo encontrar nuevas respuestas y atreverte a ir por lo que en verdad quieres. Y que con esto descubras, ¿y ahora cómo se le hace? Pues estamos en un episodio más de ¿y ahora cómo se le hace? En este espacio disruptivo en donde las preguntas incómodas se convierten en puertas de transformación. Aquí no te doy respuestas mágicas. Te doy, de la mano con especialistas, herramientas reales, reflexiones profundas y ejercicios que te empujan a ser tu mejor versión. Y bueno, el día de hoy no es una excepción. Tenemos una invitada maravillosa. Una invitada que te habla de cosas de mucha trascendencia que sin duda van a ser interesantes para ti. Y bueno, te voy a platicar a quién tengo de invitada el día de hoy. El día de hoy tengo a una psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia, dedicada principalmente al trabajo con adolescentes y con sus padres. Es licenciada por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Anáhuac y un doctorado en psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Además, es fundadora del proyecto Grupos de Desarrollo de Conciencia, inspirado en el modelo educativo de la semiología de la vida cotidiana. Ya has de saber por dónde voy. Ella es creadora de cursos y talleres para familias, tiene un libro y un podcast, ambos con el nombre de Repetir o Reparar. Te estoy hablando de Natalia Ruiz. Natalia, qué gusto tenerte aquí conmigo. Ay, a ti, Ale, gracias por la invitación. Me encanta compartir contigo este espacio. Qué gusto tenerte aquí conmigo en ¿y ahora cómo se le hace? Porque tu tema, yo sé que es un tema fenomenal, en donde ayuda a todas las generaciones, pero además quiero terminar de decir que tú combinas esta sólida formación académica con una profunda vocación por el acompañamiento humano, que esto yo creo que es muy importante, y además eres mamá de 3 adolescentes. Así es. Experiencia que atraviesa y hoy enriqueces con esta mirada profesional, no nada más desde tu vida profesional, sino ya en una vida ya ahora sí aterrizada, materializando todo tu trabajo. Y bueno, tu trabajo se centra en acompañar a las personas en sus procesos de crecimiento y autoconocimiento. Y tú estás totalmente convencida de que el cambio real ocurre en la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Así es, Ale. Porque sí, definitivamente los cambios muchas veces creemos que ocurren tal vez sentados en un sillón, enfrente incluso de nuestro psicoterapeuta, y la realidad es que el cambio real se da siempre en el vínculo con los demás.
ahí, en la acción, en nuestra forma de responder, en nuestra forma de vincularnos, en nuestra forma de mirarnos. Ahí es donde estamos constantemente reparando. Y la realidad es que cada vínculo siempre nos pone en esta encrucijada. O repetimos o reparamos. Es como una constante, es como una parte que traemos ahí como casi en atención flotante, en donde siempre se va a abrir esa posibilidad. O repito o reparo. Y vamos a ir comprendiendo cómo reparar en el fondo no quiere decir hacerlo perfecto, quiere decir hacerlo diferente de cómo lo hemos aprendido, de tantos condicionamientos, de nuestra propia historia, de tantas heridas que traemos cargando y que pues van marcando nuestra historia de una u otra manera, ¿no? Entonces de eso es básicamente de lo que va tratando también el libro. Claro, no, y además te voy a decir una cosa, dentro de todo el contenido que escuché contigo, hubo varias cosas que me encantaron y me llamaron mucho la atención y me encantaría que profundizáramos en ella. Tú hablas de que cuando entra el miedo, lo que tú buscas hacer es controlar. Uh-huh. Y que cuando el control no lo logras dominar, vienen estos tres amigos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que nos platiques de eso porque para poder empezar a tener una conversación en la vida diaria, creo que algo que domina muchísimo es como el querer tener este control ante todo nuestro entorno. Uh-huh. Porque el control, como todas las características que de pronto podemos tener a nivel de rasgos de la personalidad, necesitamos entender que siempre van a tener luces y sombras. O sea, cuando hablamos del control no es que sea todo una sombra alrededor de ello. La realidad es que también hay muchas partes buenas de nuestro control que nos han hecho llegar a donde estamos. Es decir, dosis adecuadas en nuestras características, ¿no? De pronto, por ejemplo, una persona que es autoexigente, a veces se lucha mucho contra la autoexigencia y deberíamos de dejar de ser autoexigentes o perfeccionistas. Pues la realidad es que no es así. En realidad, todos estos rasgos, tanto la autoexigencia como el control o el perfeccionismo, me gusta que a veces los veamos como si fueran el copiloto de un viaje. Y son estos acompañantes que allí están de alguna manera dándonos dirección, es algo que aprendimos, es algo que pues, nos ha llevado a donde hemos llegado. Pero llega un momento en el que tal vez nos empezamos a llevar mal con este copiloto. Y de pronto el control dice, no me estás escuchando, quítate, voy a tomar el volante de tu vida. Y en ese momento el control se vuelve dominante y ya no es simplemente una parte que me está acompañando en el viaje, como llevándome en una dirección a lograr lo que quiero lograr, sino que realmente se vuelve dominante y empieza entonces a ser un rasgo que lejos de permitirnos llegar a donde queremos, empieza a complicar nuestra vida, empieza a complicar nuestros vínculos y nuestras relaciones. Y vale muchísimo la pena hacer esta reflexión, Ale, porque muchas veces este exceso de control en el fondo no es otra cosa que miedo. Miedo a que las cosas no ocurran como las estamos esperando, miedo a enfrentarnos a la decepción, miedo a, en fin, tantas cosas que de pronto de las cuales nos estamos protegiendo. Y creo que entonces ahí es donde vale la pena como detenernos y decir, a ver, espérame. Este control me está llevando a donde quiero, me está ayudando a vincularme mejor, porque siempre la pregunta es en el vínculo. Ahí es donde estamos viendo el efecto y donde estamos viendo la manifestación de todas nuestras conductas. Y queremos que todos estos rasgos estén en pro de nuestros vínculos, porque al final eso es lo que nos va a dar calidad de vida. ¿Tú consideras que cuando este control está rigiendo el tema de tus hábitos, el tema de decir, oye, a ver, sí me voy a levantar, sí voy a hacer las cosas, sí me voy a parar, sí me voy a poner a meditar, sí voy a hacer mi ejercicio, sí. O sea, este gran paso de la cama a los tenis, ¿no? En donde el control tiene que ser parte de estos hábitos. Pero ¿en qué momento tú consideras, Natalia, que entonces este control ya se salió de estar de copiloto para agarrar el volante? ¿Cómo lo identificas? Esto que dices es muy importante porque es tanto como entender las diferencias de cómo este control puede estar al servicio de la disciplina o al servicio de la autoexigencia, que son dos cosas muy diferentes. La disciplina es la manifestación del amor propio. Es esta vocecita interna que habita dentro de nosotros, Ale, que nos va a decir, hazlo. Sé que te da flojera, sé que no quieres, sé que es difícil para ti, sé que esto es algo nuevo incluso, pero hazlo porque es bueno para ti. Es decir, es una voz que se va a interponer ante nuestros actos íntimos de autodestrucción.
Esa es la disciplina. Y creo que es importante entenderla así porque muchas veces tenemos esta idea de la disciplina como militar, Ajá. ¿no? Como de hazlo y no te canses y sube la montaña. Y no, cuando puedo entender que esto es un acto de amor propio, es muy diferente entenderlo desde la autoexigencia. Porque, ¿qué ocurre? El autoexigente siempre va a hacer las cosas para quedar bien con los demás. Es decir, su perfeccionismo y su control está en función de agradar, de ser aceptado, de poder sanar tal vez una herida de la cual no está consciente y que todo el tiempo está queriendo hacer las cosas perfecto. ¿Por qué? Porque necesito ser aceptado. Y si me equivoco, entonces me van a rechazar. El disciplinado las hace por amor propio, por uno mismo. Es decir, como entender esas diferencias del control. Cuando yo estoy controlando y eso va en función de por mí mismo, hago las cosas porque esto me hace un bien a mí, ahí es una relación funcional con el control. Pero cuando las estoy haciendo porque lo que estoy tratando es mantener un equilibrio en mi entorno para ser aceptado, para ser tal vez reconocido, para obtener aplausos, cuando lo hago en función de la mirada de los demás, ahí es donde es el momento de detenernos a observar estas conductas y decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por mí o por el otro? Claro. Y entonces ahí es como un poquito como revisar nuestro sistema de, vamos a decir, como de valores, porque cuando nuestro sistema de valores, la prioridad no somos nosotros, que eso es como algo que de pronto se debate mucho, ¿no? Porque es que ¿cómo voy a ser yo primero que los demás? Eso es un acto muy egoísta. Pero es al revés. Claro. Si de verdad lo pensamos un poquito, esto es un acto de amor para los demás. Estar yo bien es entregarme con amor a los demás. A nadie le interesa convivir con una paliza. A nadie le interesa convivir con una persona complicada, con una persona que trae resentimientos, que trae pues tanto coraje atorado, que está mal. Las personas queremos convivir con gente ligera. Sí, claro. Y para que esa persona sea ligera, ve y atiéndete, ¿no? Sí, entonces, claro. Como saber que en esta escala de prioridades, qué importante ponernos al principio y saber que estamos haciendo las cosas por nosotros, porque de otra manera entonces tienes razón, el control se va a tornar disfuncional. Qué claro lo pusiste y me encantó, porque es en el momento en el que yo siento que estoy haciendo las cosas para alguien y no para mí, en ese momento es cuando ya está tomando las riendas el control. Y aquí hay una frase que tú dijiste que me encantó, que dices que tiene que ver con todo esto de alguna manera con el control y con estas reacciones y con estas creencias. Pero tú dices que el hubiera sí existe. Y a mí me mató la frase porque cuando la escuché, de hecho me detuve cañón y dije, no, pero si el hubiera no existe. Entonces quiero escuchar cuál es el sustento por el que dices el hubiera sí existe. Porque la realidad es que el hubiera existe en nuestra mente. Lo que realmente existe, Ale, es todo lo que está ocurriendo en la mente. Es decir, muchas veces creemos que la realidad es lo que estamos viendo, sí, pero vivimos la realidad de la mente. Y si yo constantemente me estoy diciendo a mí mismo, no, es que el hubiera no existe, de alguna manera, si lo estoy diciendo es porque estoy pensando en el hubiera y estoy pensando en todo lo que pude haber hecho diferente. Y el simple hecho de estarlo pensando hace que mi cuerpo lo actúe. A la mente dile que no y va a insistir en ello. Cuando tú le dices a la mente, Ale, por favor te pido, no se te vaya a ocurrir en este momento pensar en un elefante rosa. Ya pensé en el elefante rosa, claro. O sea, déjame adivinar en qué estás pensando. Claro, eso veníamos platicando hace un ratito. Porque cuando a la mente le decimos no, va a persistir en esta conducta. Cuando a la mente le digo el hubiera no existe, es lo mismo. ¿Cómo de que no? Y todo lo que pude haber hecho diferente, ¿de qué me hablas? Y estoy todo el tiempo fantaseando en él. Pude haber decidido otra cosa, pude haber elegido otra persona y por lo tanto darle un espacio en donde sea, en lo real, no la realidad de la mente, en la realidad de lo real, para hablar de todo lo que está ocurriendo en tu mente es fundamental. Porque si yo no hablo del elefante rosa que está ocupando mi mente, ese elefante rosa no se va a salir de ahí, no me lo voy a quitar de encima. Si yo puedo hablar de todo aquello que en su momento creo que pude haber hecho diferente, me voy a dar cuenta de algo. Que no existen las decisiones perfectas, pero que tampoco existen las decisiones equivocadas. Existen caminos que nos van a hacer crecer unos más que otros. Y me fui por este camino porque en su momento, eso es lo que consideré, esas eran las herramientas que tenía, esa era la persona
que yo era en ese momento y tomé esas decisiones basadas en esas circunstancias. Y es muy injusto que, claro, porque pues es muy distinto cuando ya vi lo que pasó a la vuelta de la esquina, ¿no? Claro. Ya sé la historia. Y entonces ahora sí me siento como con las herramientas de decir, ¡ay! Es que hubiera decidido algo distinto, pero no es cierto, es una mentira. Y cuando la ponemos en tela de juicio, muchas veces sospechar, este es un verbo que utilizo muchísimo en mi consulta, en los grupos de desarrollo que doy, siempre los invito a la sospecha. Sospechemos de nosotros mismos porque estamos tan endoctrinados con nuestras propias historias y a veces nos contamos cosas como de, es que te lo prometo que yo hubiera decidido algo distinto y me hubiera ido mejor. ¿De dónde sacas eso? Sospecha un poco de esta historia que te estás contando, porque te estás probablemente contando una mentira. Estás absolutamente segura de que si hubieras tomado el camino B, las cosas hubieran sido mejores. No sé, diferentes puede ser que sí, pero mejores. Y ahí es entonces de pronto en donde nos empezamos a desmantelar. Y cuando podemos decir el hubiera existe y vamos a ponerlo en tela de juicio, es cuando las cosas empiezan a transformarse, Ale. Y aquí entra, pues, todo este momento en donde tú tomas una decisión de enfocarte en esta etapa de la vida que me queda claro que por eso es de mucha investigación, de mucho análisis, que es la adolescencia. Uh-huh. ¿Por qué decides, Natalia, clavarte en esta etapa del ser humano? ¿Por qué decides, después de tener toda esta narrativa, ¿no?, de repetir o de reparar, ¿por qué te decides especializarte en el tema de la adolescencia? La realidad es que yo decido mi propia vocación, Ale, en la adolescencia, ¿no? Ok. Esto fue algo como muy importante. Yo elijo en la adolescencia, tenía muchas ganas de entrar en un proceso psicoterapéutico y entonces empiezo con lo que fue mi psicóloga, Aurora, en esa época. Y para mí fue algo maravilloso, una experiencia de vida que puedo recordar hasta la fecha como algo increíble, tremendamente reparador. Y de alguna manera crecí un poco diciendo, pues claro, con este sentido de identificación hacia ella, yo quiero ayudar también a los chavos a esta edad. Es que qué increíble tener una persona que te permite ver, pues tal vez tantas cosas de tu vida que cuando te lo dicen tus papás, ¿no? Pero te las dice alguien que no son tus papás y se te abre el mundo y además sentir que alguien estaba ahí para corroborar tu existencia y que alguien te estaba reconociendo con esa mirada distinta de la que tal vez estabas pues acostumbrado o con la que creciste, y todo eso me hizo decidir, yo quiero ser psicóloga cuando sea grande. Pero pues el tiempo te va llevando y de pronto, pues por supuesto cuando me graduó de la carrera, lo primero que empiezo a ver, pues por mi edad también, eran pues o niños o adolescentes, pero pues yo ya venía como con esta idea de increíbles los adolescentes y empiezo a ver adolescentes. Soy una gran fan de los adolescentes, Ale, de toda la vida. Me encanta trabajar con ellos, de verdad, veo en ellos un enorme potencial, tantas cosas, porque además es como la piececita que es la antesala a la vida adulta, ¿no? Entonces, de esa formación, de todo eso que se va armando en la adolescencia, pues son, vamos a decir, como los cimientos que van a empezar a edificar el adulto en el que se van a convertir, pero que además los va a acompañar por el resto de su vida, de alguna manera. Claro. Y hay tanto que hacer entonces en la adolescencia. La realidad es que es una gran, además, oportunidad para los padres para poder reparar la relación con ellos. Porque sucede, Ale, que tal vez llegamos a la etapa de, pues nos estrenamos en esto de la paternidad o la maternidad, con no necesariamente las herramientas suficientes para poderle hacer frente a lo que viene. Venimos tal vez con mucha idealización, con mucho este romanticismo de, no, hombre, es que tener hijos es lo máximo y va a estar padrísimo y voy a ser la mejor amiga de mi hija y nos vamos a llevar a todo dar y los hijos van a ser pura felicidad, y etcétera, ¿no? Como miles de cosas. Y de pronto llegamos y decimos, espérame tantito, a mí nadie me dijo esto y lo otro. Y total que nos enfrentamos a una cantidad de retos. Y no nada más eso, de pronto también como papás empezamos a vivir mucho juicio hacia nosotros mismos. Porque a nadie le gusta ser un aprendiz de sus propias circunstancias. Claro. Todos queremos ser unos expertazos en todo. Y yo ya era medio experto como chavo y como medio joven y como soltero. Con y como este que, control, ¿no? Ahí, ¿no? Con ese Exacto. Control ahí del quedar bien para ser el papá perfecto. Absolutamente. Sí. Y de pronto
¡fum!, se rompen todos mis esquemas. Y cuando es el caso de las mamás, porque a veces los papás lo viven distinto de cómo lo pueden vivir las mamás o quienes se hacen cargo principalmente en los primeros años, quienes están con los bebés, ¿no? Ahora, me gustaría nada más que me digas si tú crees que realmente el tema ya de la adolescencia viene como consecuencia de una situación de infancia, ¿sí o no? O sea, ¿tú crees que una adolescencia complicada viene también como consecuencia de unas raíces débiles en la infancia? Por supuesto, o sea, es decir, pues todo está como ligado de alguna manera, ¿no? Pero tú crees, o sea, ¿tú crees que la infancia de alguna manera sí realmente tiene un impacto fuertísimo? Hay una frase que dice infancia es destino, pero yo digo, infancia es destino, sí, ok, pero la adolescencia es el mejor momento para reparar ese destino. Es decir, o sea, ¿tú crees que sí se puede reparar como tal? Claro, por supuesto. Okay. Y la adolescencia es el momento ideal para poderlo hacer, Ale. ¿Por qué? Porque sucede que además de todos los cambios psicológicos y fisiológicos que el adolescente está viviendo, se está dando un cambio en la estructura de su cerebro. La corteza prefrontal, que es la encargada de establecer el criterio, la memoria, la toma de decisiones, que nos autorregula emocionalmente, en la etapa de la adolescencia se está remodelando, está sufriendo cambios muy importantes. Esto quiere decir que es el momento ideal en el que admite nueva información. El cerebro está, vamos a decir, como en una capacidad para poder entonces obtener, pues desde todo, los adolescentes están aprendiendo de todo, pero también están aprendiendo de su forma de vincularse. No es que les va a dar amnesia, esto es importante, no es como que, ok, se les va a olvidar lo que vivió en la infancia o ya no, por supuesto que no, o sea, hay una parte que va a ser influyente, pero no tiene por qué ser determinante. Esta es la etapa en donde los papás se pueden replantear los ajustes que requieren hacer para entonces reparar el vínculo con sus hijos. ¿Por qué? Porque incluso el cerebro está en esa, vamos a decir, disposición emocional para poder admitir esta nueva información. Y aquí también me gustaría que nos digas cómo podemos identificar nosotros como padres que no hay un buen vínculo con mi hijo. O sea, todo el tiempo estamos escuchando que los chavos adolescentes tienen que ser independientes, que es normal que tengan sus espacios en la habitación, que finalmente puedan tener una poca comunicación, que también el aislamiento no significa que sea un tema malo. ¿En qué momento tú como padre dices, oye, híjole, no, hay un problema con el vínculo con mi hijo? ¿Cómo logro identificar esto que no sea una repetición, sino que sea una reparación para el chavo o para la chava? ¿Qué punto es este? El parámetro ideal, Ale, es que queremos convertirnos para nuestros hijos en su 911 emocional. Y cuando eso no está sucediendo, entonces es el momento en el que se prende un foco rojo y decimos, espérame, algo está pasando en el vínculo entre tú y yo. ¿Qué es ser un 911 emocional para nuestros hijos? Que en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, sepan que pueden recurrir a nosotros. Si en sus momentos de dificultad y de crisis, porque la adolescencia es un momento de muchísimas crisis, va a haber crisis por todo. Crisis porque el novio me cortó, crisis porque mi mamá no me puso el lunch que yo quería, crisis porque reprobé la clase de matemáticas, crisis porque acabé en redes sociales en la peor de mis imágenes, circulando por todos lados. Es una etapa de muchísimas crisis, pero la crisis es una gran oportunidad para poder crecer en el vínculo con nuestros hijos. Los 911 emocionales, que es esta base segura, es decir, saber que somos una base segura para nuestros hijos, se van a formar en los momentos de crisis, no cuando el vínculo, vamos a decir, la estamos pasando a todo. Los papás a veces confunden con, ay, pues vámonos de vacaciones para alimentar el vínculo, ¿no? Y entonces en la playa chapoteamos y la pasamos padrísimo y subimos y bajamos. Ahí se están creando vínculos afectivos, pero es muy diferente un vínculo afectivo de un vínculo emocional, que es una base segura, que es un 911 emocional. Son dos cosas diferentes. Vínculos afectivos, Ale, podemos tener muchísimos en nuestra vida. Tú puedes de pronto organizarte una fiesta para tu cumpleaños y tal vez te invitas a muchísima gente y todo el mundo va y los quieres mucho y te quieren y padrísimo. Pero ahí que tú puedas detectar quiénes son tus 911 emocionales, te aseguro que no pasan de los dedos de una mano. En nuestra vida no vamos a tener más de 911 emocionales en nuestras vidas.
¿Y qué queremos como papás? Asegurarnos de que unos de estos 5 seamos nosotros. Porque nadie nos asegura ese lugar, aunque seamos sus papás. Claro. Muchas personas en el consultorio me lo dicen. ¿Cómo? Estoy enferma en un momento de crisis y no quiero que se entere mi mamá. Se muere y no lo va a poder manejar y casi que la voy a tener que sacar en camilla. No quiero que me acompañe al doctor. La quiero muchísimo. Es mi mamá, pero no es un 911 emocional para mí. Porque en el momento en el que yo estoy en crisis, no me sabe regular, no me sabe contener, no me sabe devolver la paz que yo necesito en un momento de crisis. Por lo tanto, como papás, necesitamos preguntarnos muchísimo esto. En el momento en el que mi hijo está en crisis, lo ayudo a regularse, le trato de dar un poco de paz. Siempre les digo a los papás, a ver, algo que necesitamos que nuestros hijos comprendan con mucha claridad es lo siguiente. Mi vida, todos nos equivocamos, pero venir a mí en el momento en el que te equivocaste nunca va a ser un error. Y yo te prometo, porque además es una promesa, que nunca te vas a arrepentir de haberlo hecho. Y necesitamos como papás ser leales a esta promesa. Ahora, ¿cómo logras que realmente con conciencia el chavo no se arrepienta de habértelo dicho? O sea, ¿cómo logras tú? O sea, me queda claro que poder tener esta cercanía es hacerle saber esto, ¿no? Todos nos equivocamos y aquí estoy siempre para escucharte. Pero ¿cómo puedes tú actuar de tal forma que el chavo realmente no se arrepienta de haberse acercado a ti? Yo siempre les digo a los papás, volteen las cosas. ¿Cómo te hubiera gustado a ti que tus papás respondieran en una situación similar, análoga, alguna situación o una circunstancia en la que tú respondiste o que estabas en un momento de crisis y que necesitabas algo de tus papás? Porque siempre ahí están muchas veces las respuestas, Ale. Nuestros papás, tal vez en algún punto del camino, no nos dieron lo que nosotros necesitábamos, no porque no quisieran dárnoslo, sino porque no sabían cómo hacerlo. Pero detenernos a preguntarnos precisamente esto, ¿qué me hizo falta de mi mamá? ¿Qué me hubiera servido de mi papá en muchos momentos en los que vivimos crisis? ¿Qué me hubiera cambiado? Mi estado de ánimo en ese momento, ¿qué me hubiera hecho sentir más segura? Probablemente justo que no me juzgaran, porque ahí es donde va a brincar la repetición. De hecho, tú contaste una historia que me encantó, en donde platicas la historia de Lisa. Me encantaría que nos la compartas, porque es exactamente esto de lo que tú estás hablando. O sea, esta historia cuando la escuché dije, wow. De hecho, cuando te empecé a escuchar dije, ¿está hablando de su hija o qué? ¡Oh, qué rudo! ¿No? Pero creo que es una historia fuerte, muy fuerte, pero que así es clarísima con todo lo que tú estás diciendo en este momento. Lisa fue una paciente mía, por supuesto, ¿no? Una paciente, están velados ciertas cosas de todos mis consultantes y pacientes, pero Lisa llega al consultorio precisamente con esta duda de, Natalia, yo no sé si mi esposo me está pintando los cuernos o no. No sé. ¿Por qué como que me está empezando a entrar esta duda últimamente? Cuando ella me empieza a hacer el relato y me dice, de pronto he empezado a recibir llamadas de teléfono y se oculta, he empezado a viajar mucho más cuando ni siquiera ha cambiado de posición en el trabajo o alguna cosa que amerite que ahora viaje más, simplemente se va, desaparece, hemos dejado de tener contacto sexual, o sea, muchas cosas han empezado a cambiar y yo ya me empiezo a preguntar si él tendrá otra mujer. Y dentro de mí yo decía, pues la pregunta no es si le están pintando o no los cuernos. La pregunta es por qué no puede verlo. O sea, había tantos elementos y cosas que ella traía, vamos a decir, a la sesión, que hacían como muy evidente que había algo muy fuerte que estaba ocurriendo en esa relación. Porque no fue nada más el relato de 5 minutos, eran muchas cosas que fueron pasando durante las consultas que hacían muy evidente el asunto. Pero la pregunta entonces no es, ¿será o no será? Es más bien porque no puede verlo. Porque está instaurada en la negación. Sí, claro, en algo que si pato camina como pato. A ver, es pato. Es pato. Claro. Y en alguna de estas sesiones brinca entonces la historia de Lisa. Porque muchas veces necesitamos ir a entender lo que nos ocurrió ya y entonces, para poder saber de qué maneras se está interponiendo en nuestro presente el pasado.
Esto es algo que muchas veces me preguntan, Ale, porque dicen, a ver, espérate, entonces la psicoterapia o la terapia tiene que ver con el pasado. No, tiene todo que ver con nuestro presente. Pero lo que queremos saber es de qué maneras nuestro pasado se está de alguna manera repitiendo en nuestro presente. Entonces Lisa me cuenta que un buen día su mamá, que también trabajaba, ella tenía 10 años, 11 años, sale de viaje y se queda a cargo de su papá. Y entonces ella estaba en su recámara y de pronto escucha que tocan la puerta de su casa y se asoma por la ventana hacia el garage y ve a su papá que atiende a la puerta y ve cruzar unas manitas por el umbral y ve que es una mujer y ve que es un niño y de pronto escucha que este niño, el papá de Lisa, de pronto se acerca, saluda al niño, pero este niño le llama papá al papá de Lisa. Y en ese momento dices, es mi papá, porque este niño le está diciendo papá a mi papá. ¿Y qué hace esta mujer ahí? Y de pronto ve que intercambian cariño y se dan un beso y total que se van. Cierran la puerta y Lisa quedó en shock. Claro. Con una cantidad de imágenes, viendo una verdad que no pidió ver, desnuda frente a tantas sensaciones que no podía manejar en ese momento. Pasó la peor noche de su vida, porque no sabía qué hacer, si decírselo a su papá, si esperar a su mamá, en medio de una enorme confusión. Y total que al día siguiente llega su mamá de viaje. Busca inmediatamente a Lisa, mi vida, ya llegué, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y Lisa dice, necesito agarrar valor, pero yo se lo necesito decir a mi mamá. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, mi amor? Es que ayer vino una mujer y le cuenta todo lo que vio. Que este niño le llamó papá a su papá, que de pronto su papá la tomó de la mano, que se dieron un beso, en fin, todo lo que pudo relatar entre escenas de lo que alcanzó a ver en ese momento. Y la respuesta de su mamá fue algo que simplemente no se esperaba. Lisa, no digas tonterías. Tu papá jamás haría algo así. En ese momento, algo mucho más grande que la confianza en Lisa se rompió su capacidad de percepción. De alguna manera es como una historia que le hizo ver que lo que ella estaba viendo no era verdad, estaba mal, porque cuando tú le cuentas una verdad hacia alguien, en un momento de crisis, lo que esperas es encontrarte un 911 emocional, capaz de contenerte, pero sobre todo que te crea lo que estás sintiendo, que te crea. Pero cuando una persona no te crea, pero no nada más una persona, un vínculo afectivo con esa resonancia, deja una herida bien importante en nuestra vida. Porque son las personas a las cuales recurrimos en los momentos en los que sentimos que estamos en crisis, en los que sentimos que nuestro mundo interno se rompió, en los que sentimos que necesitamos que alguien nos repare internamente. Pero cuando esa persona a la que acudimos no se encuentra emocionalmente disponible, porque tal vez por alguna razón que después Lisa entendió, su mamá en ese momento no soportó la verdad, tuvo que negar, pues se repite de generación en generación. Mi vida, en esta casa negamos y te estoy heredando en este momento esta herramienta que vas a usar para tu vida. Cada vez que percibas que hay dolor, que te vas a enfrentar a algo que no te gusta, vas a negar. Y eso es lo que hacía Lisa. Por eso no podía ver lo que le estaba ocurriendo en su matrimonio, porque había heredado este patrón de repetición que de alguna manera estaba pues complicando muchísimo sus vínculos de relación. Pero el tema acá no termina, porque por supuesto que después de todo este relato es lo que nos permite de alguna forma empezar a entender estos patrones de repetición. Pero la repetición no se va a transformar y no se va a mover a la reparación simplemente con la comprensión, porque durante mucho tiempo Lisa comprendió muchas cosas. Comprendió tal vez porque su mamá no le creyó, comprendió que tal vez las cosas tenían que ocurrir de esa manera, comprendió que su papá tal vez por lo que sea buscó otra relación, comprendió muchas cosas, pero comprender no es aceptar. Eso es un paso mucho más importante. Porque llegamos a la aceptación, Ale, en el momento en el que podemos decirnos a nosotros mismos,
no cambiaría un pelo de lo que viví. Tenía que vivirlo para el día de hoy ser la persona que soy. Es un paso durísimo, complicadísimo, que nos puede llevar mucho tiempo. Pero cuando finalmente dejo de pelearme con mi historia, pero ¿por qué tuvieron que hacer así las cosas? Pero dejo de sentir todo este veneno, todo este resentimiento y simplemente llego a la aceptación. Y a veces la aceptación no son palabras. Fue lo que le pasó a Lisa. Un buen día, llega a sesión y me relata lo siguiente. Natalia, ya lo acepté. ¿Qué fue lo que aceptaste, Lisa? En la mañana tuve que salir temprano, pero no servía mi camioneta, tenía que ir a dejar a mi niña a la escuela y se me hizo muy fácil tomar las llaves del coche de mi esposo. Dije, voy aquí a la esquina, dejo a la niña en el kinder y me regreso a la casa. Ni le pedí permiso. Simplemente tomé las llaves, me subí al coche y en cuanto me subí al coche vi 2 vasos de Starbucks. Y algo pasó dentro de mí. No tuve de otra que tomar uno de los vasos y era un express cortado, que es lo que generalmente toma mi esposo, y el otro vaso tenía pintura de labios y decía un nombre. Isabel. Y en ese momento confirmé la infidelidad. Por supuesto que mi esposo tiene otra mujer y hoy sé que se llama Isabel y que le gusta el té. En ese momento ya no era la duda lo que de alguna manera movía a Lisa, ni la negación. Se movió a un proceso de aceptación que se siente en el cuerpo. Y a veces son esas pequeñas acciones que ocurren que de pronto nos hacen ver toda una historia que tal vez no habíamos terminado por aceptar en nuestro mundo interno. Y así fue lo que le ocurrió. A ver, Natalia, me gustaría que desmenuzáramos esta historia porque por un lado entiendo perfecto lo que dices de la madre, ¿no? La madre finalmente, bueno, pues la madre actuaba como a ella le fueron heredando las historias. Elisa entra contigo en un proceso de terapia y empieza a entender que para poder reparar y dejar de repetir tenía que hacer esta conciencia y pasar por este cúmulo de situaciones. ¿Qué pasa con Elisa después de esta mañana y después de salir de esta terapia contigo en donde dice, ya lo acepté, ya tiene nombre, mira, hasta, ¿no? Uh-huh. Ya tiene nombre y sé que le gusta. Y de ahí empiezan, te puedo asegurar, una serie de cosas impresionantes en tu pensar, ¿no? Uh-huh. Cómo será, seguramente una cantidad de cosas impresionantes. A partir de ese momento, para ti, Elisa empieza con un proceso de reparación. Uh-huh. ¿Qué pasa después de ese momento? Porque la reparación no es nada más el que ella haya podido ver ese momento. Ella se da cuenta que esta negación venía operando en muchos otros momentos de su vida. Es decir, es la culminación de muchas pequeñas negaciones lo que hace que, vamos a decir, pues su relación de pareja desemboque también en ese momento. En donde esto ocurre muchísimo, ¿no? En parejas que a veces niegan el conflicto, parejas que no están, vamos a decir, con la disposición del ánimo de confrontarse, parejas que no se confrontan, no están vinculadas íntimamente a él. La realidad es que viven una relación como si todo bien, todo padre. Como roomies. Como roomies, los hijos, y subimos y bajamos. Pero cada uno viene de una historia muy diferente y siempre va a haber un punto de inflexión en las parejas en donde yo veo las cosas de una manera y tú las estás viendo de otra. Pero cuando se vienen de historias en donde el conflicto muchas veces se ha significado o se ha representado como es igual a se acaba el amor, el conflicto es algo que está mal, no deberemos de pelear, ¿no? Y el problema no es pelear o no pelear. Claro. El tema es de fondo, pues, ¿no? O sea, es poder decirnos las cosas sin negarlas. Uh-huh. Esto me molesta, esto no me gusta. Pero cuando uno viene de todo un proceso de negación, pues va a haber un punto en el que va a haber, decimos, generalmente las parejas que no entran de pronto en conflicto o están destinadas eventualmente al fracaso o a la infidelidad. Son 2 caminos que generalmente terminan ocurriendo en parejas que no están dispuestas a veces a decirse las cosas. Me está molestando esto, no me está gustando lo otro. Hablemos, busquemos las formas de repararlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué viene después de eso? Por supuesto, ajustar muchísimas piezas alrededor de la negación, porque es en el momento en el que me cae esta epifanía y digo, sí
sí he utilizado la negación muchísimos momentos de mi vida. Y uno empieza como niño con juguete nuevo. ¿A dónde estoy negando? Porque es momento de abrir los ojos. Quiero saber cosas que tal vez he estado maquillando, que he estado empanizando, que he estado pues no queriendo ver realmente, cuando la realidad, por dura que sea, siempre va a estructurar nuestro mundo interno. Pero necesitamos estar listos para saber que podemos con la realidad. Y Lisa pudo en ese momento con la realidad y se llevó una gran lección para ella. Decir, espérame, la puedo ver y verla me da piso. Ok. Por Un gran supuesto, logro. es un gran logro. No es algo común, pues, ¿no? Eventualmente, pues, no es Sí, como... claro, no, me queda claro, pero al final es decir, espérame, qué bueno que lo vi, porque no verlo me hacía sentir una confusión espantosa. Las personas sufrimos, Ale, porque nos sentimos confundidos. No sufrimos por la verdad, sufrimos por la confusión. Porque muchas veces la verdad es durísima, es cabrona, nos pega duro, pero nos da estructura, claro, nos da piso, cierto, nos da certeza. Y la certeza es algo con lo que puedo. Con lo que no puedo es con lo que no veo. Yo no sé dónde está el fantasma, qué hora me va a salir, pero si está atrás de la cortina, ¿dónde está? No, ya lo vi. Ah, ya vi el tamaño del fantasma. Ah, y esa realidad entonces hace que mis recursos internos se ajusten proporcionalmente a lo que tengo enfrente de mí. Entonces, esto es muy importante, saber que irnos aclarando en estos procesos, ir encontrando esas verdades, que no nos dé miedo, porque es mucho más angustiante y nos produce mucha más ansiedad no saber que saber. ¿Qué pasa con Elisa, con su marido? ¿Logra tener esta conversación? Pues tienen muchas conversaciones, por supuesto, incómodas, en donde, por supuesto, la Pero realidad... sí lo logra, o sea, sí va y lo confronta, o sea, sí va y lo enfrenta. Tienen esta confrontación, tienen esta disolución también. Ah, sí, finalmente se da una disolución. Se da una disolución, porque eso es algo que ella también ya quería, ¿no? O sea, estas cosas empezaban a ocurrir, pero el gran trabajo, sobre todo para ella, es precisamente el saber que la realidad es algo con lo que ella podía. Tenía miedo, por eso la negaba. Negamos porque creemos que si desaparece la realidad no va a poder con eso. Claro. Y entonces aparecen las defensas, protegiéndonos, porque es una defensa de la mente. La negación es una enfermedad de la mente, distorsiona las cosas, porque hay una parte que está convencida de que no vas a poder con eso. Vamos a distorsionarla. Pero paradójicamente empiezas a crecer en seguridad, porque te das cuenta que sí puedo con la realidad. Es dolorosa. No quiere decir que no sea dura. Es dolorosa, pero es un dolor que poco a poco veo la posibilidad de ir sanando. Ahora, poniendo como ejemplo la situación de Elisa. Elisa, supongamos, no sé si tenía o no tenía hijos, pero había una situación en donde de alguna manera su hijo o su hija vivió por varios años con esta historia de negación de la misma manera que lo vivió ella. A lo mejor no con la confrontación con la que ella vivió lo de su padre y que fue con la madre como tal. Pero ella, exactamente en esta situación, ¿qué debería de hacer con sus hijos para que no se volviera a repetir la historia y volver a, realmente lograr una reparación en el hijo o en la hija para evitar que esto sucediera, que esta negación siguiera en su vida? Claro, porque la tendencia muchas veces es que los papás, muchas veces lo que queremos es proteger a nuestros hijos de la verdad, porque creemos que la verdad los va a hacer sufrir. Uh-huh. Y esto es algo que ocurre mucho. Tendemos a maquillarles, a empanizarles las cosas, a manejárselo suavecito, porque no vaya a ser que el niño no pueda. Y los niños, por supuesto que pueden con la verdad. Con lo que no pueden es con toda la confusión y el merequetengue y la empanizada que le metemos a las cosas, porque eso es lo único que hace, es generarles mucha inestabilidad emocional. Pero tampoco se trata de entregarles la verdad a toda costa, ¿no? Y decir, trágate esta verdad. Los niños poco a poco van a ir mandando señales de en qué momentos están listos para poder asimilar ciertas verdades, Ale. Pero a ver, por ejemplo, vayámonos al caso de Elisa con su mamá. Uh-huh. Me queda claro que la mamá no tenía un proceso terapéutico de la mano para poder caminar con su hija. Cuando ella se confronta a esta situación, dice, tú estás mal, ¿no? Le dice a la niña. Aquí, en este escenario,
¿qué debería de haber hecho la madre si hubiera tenido una conciencia de cómo la psicología del ser humano se maneja? Cuando nuestros hijos nos entregan este tipo de verdades o están en este tipo de crisis, Ale, son 3 pasos bien importantes que debemos seguir. El primer paso es, te creo lo que estás sintiendo. No le estoy diciendo te creo lo que viste, te creo lo que sientes, porque ese es tu mundo interno real. Pudo haber sido que tal vez no es fidedigno lo que escuchó el niño, pero lo que estás sintiendo es absolutamente real. Nuestras emociones son lo más verdadero que existe dentro de nosotros. Nuestro campo emocional, de ahí deriva la autoestima. La autoestima no se construye a través de, ¡ay, qué bien lo hiciste, eres un campeón! La autoestima se construye a partir de cuánta confianza puedo yo tener en lo que estoy sintiendo. Pero si a mí me enseñan que mis emociones no son de fiar, ¡ay, cero! ¿Por qué sientes eso? ¡Qué rara eres! Para nada, mijita. Así no fueron las cosas. En ese momento lo que me están enseñando es a no confiar en el instrumento más valioso que yo tengo, que son mis emociones, que construyen mi intuición, pues es una de las bases de la intuición. Lo primero que necesitamos siempre hacer como papás, Ale, es te creo lo que estás sintiendo. Te creo que sientas tristeza, te creo que sientas enojo. Segundo paso, cuéntame más de lo que estás sintiendo. Ser curiosos. Es ponernos la cachucha del detective y quitarnos la cachucha del juez, porque generalmente siempre estamos juzgando las emociones de los demás. Ay, pero ¿por qué sientes eso? Bueno, pero tú deberías de estar muy agradecida, mijita, porque tienes todo en la vida y te vas a estar quejando por eso, porque los papás luego utilizamos estas cosas en el mejor de los ánimos de sacar a nuestros hijos de sus emociones displacenteras o complicadas. Pero en este momento el único mensaje que estamos mandando es, está muy mal que sientas tristeza, tú deberías de sentir agradecimiento. O está muy mal que sientas frustración y enojo, tú deberías de sentir otra cosa. Y ahí es cuando los niños dicen, pues que eso es raro, o sea, no siento eso. Y tú me estás pidiendo que sienta otra cosa, y sienten culpa y sienten muchas otras cosas diferentes de. Entonces, de este segundo paso, cuéntame más de lo que estás sintiendo. El tercer paso es, hay algo que yo pueda hacer en este momento para que tú te sientas mejor. Cuando podemos lograr estos 3 pasos, te creo lo que estás sintiendo, cuéntame más de lo que estás sintiendo, hay algo que yo pueda hacer para que tú te sientas mejor en este momento, es cuando entonces estamos colaborando en la construcción de un vínculo que esté basado en ser un 911 emocional. Ahí es donde nunca se van a arrepentir de habernos buscado para hablar de lo que estaban sintiendo. Sí, es esta contención milagrosa que te da un padre o que te da una madre, ¿no? De cómo realmente se estructura cuando la tienes. Este 911 es tan importante. Y ahorita que tú estás mencionando todo esto, ¿tú crees que todas estos, pues, ¿cómo se les llamaría? Al hecho de repetir esta negación, ¿es una repetición de acciones o es una repetición de, se me fue la palabra, de conductas? ¿Sí? ¿Es una repetición de conductas como tal? La repetición, en realidad, Ale, siempre va a ser de fondo más que de forma. Porque muchas veces nos vamos con la finta de que justo es en la forma. Exacto. Es como en la forma de que si mi mamá fue controladora de, ay, grito, y entonces yo también voy a hacer de grito. Pero no, en el fondo es ese control que me hizo sentir. Pues mi mamá me pegaba unos gritos desesperantes, ¿no? Y entonces me hacía sentir que yo no daba una, que no era bueno para nada, pues, ¿no? Porque todo era, qué barbaridad, y ya lo hiciste mal, y hazlo así, etcétera. Entonces yo no voy a hacer así con mis hijos. No, para nada. Yo no quiero que mis hijos sientan esto. Yo voy a ser muy diferente. Cambio las formas. Y ya no soy una mamá de grito y hace esto y sube y baja, pero soy sobreprotectora. Cambio la forma. Y entonces, ay, mijito, ¿cómo que no te invitaron a la fiesta, mi amor? Yo ahorita voy a hablar con la mamá de fulanita de tal para que te incluyan en la lista, mi amor. Qué feo. No deben hacer eso las mamás. El mensaje que yo le mando a mi hijo es, no doy una. O sea, mi mamá tiene que ir a resolverme la invitación, y al final es esta transición, no sé si lo vemos, de fondo. De fondo es lo mismo que sigo repitiendo. Es, yo no daba una, ahora mis hijos también sentirán que tampoco dan una, pero las formas las cambié.
Y como cambio las formas, me voy con la finta de que yo ya no repito, ¿no? Dale a mi mamá, pega unos gritos, la chancla. Yo soy monísima. Tan mona que le arreglo la vida a mis hijos. Dios bendito santo. Pero en el fondo, cosa. los papás Claro. sobreprotectores son súper controladores. En el fondo es el pánico a que les vaya mal a mis hijos, porque si les va mal, entonces yo habré quedado muy mal como mamá. Es mi perfeccionismo, porque si mi hijo se equivoca y si a mi hijo no lo invitan a la fiesta, ¿qué onda con la mamá? ¿Cómo lo educó? ¿Es un niño complicado? ¿Es un niño que no es sociable? ¿Es un niño que y todo me lo van a cargar a mí? No, mijito, yo no me voy ni siquiera a asomar a la posibilidad de que la vayas a regar. Tú tienes que ir a esa fiesta, porque de ti no van a hablar mal, como de mí tampoco. Jesús santo. Claro. O sea, estás hablando de algo en donde el fondo de cada una de las dos historias es el mismo. El mismo. Es no te voy a exponer porque entonces ¿dónde quedo yo? Y volvemos a lo mismo. Y volvemos. Cuando la reacción viene por quedar bien fuera, en lugar de quedar bien contigo, que como consecuencia será tu hijo, viene un tema muy interesante. Ahora, fíjate, estás diciendo algo que me llama mucho la atención porque tú escuchas, por ejemplo, con las constelaciones familiares, Natalia, que te dicen, ¿no? Que cuando tú constelas, pues te ayuda, ¿no? A romper con varios de estas cargas emocionales. ¿Qué opinas de esto? Sí, por supuesto, de pronto es toda la teoría de Hellinger de las constelaciones familiares, en donde sí se ven muchísimo pues estos patrones de repetición, en donde por supuesto también se dan las alianzas, pero también se dan estas situaciones en donde hay mucho el ser leal a nuestro sistema, ¿no? Las lealtades ocultas que se pueden dar. Entonces, por supuesto que son ejercicios en donde se puede comprender mucho de ello. Pero la realidad es que en nuestros procesos de psicoterapia es que vamos viendo esos patrones de repetición incluso en la relación con nuestro propio terapeuta. Y son cosas que también ponemos sobre la mesa. Algo que yo les digo a mis pacientes siempre es, mi relación contigo no es intocable. En el momento en el que tú también quieras discutir algo de nuestra propia relación va a ser importantísimo y va a ser maravilloso, porque lo que te pase conmigo no va a ser diferente de lo que te pasa allá afuera. Al final somos un vínculo que se está construyendo y por eso es increíble todo lo que se da en el espacio psicoterapéutico, porque las personas vienen, ensayan también en esta relación conmigo, con su terapeuta, dinámicas para poder reparar. No hacerlo perfecto, pero hacerlo diferente, cuál sea el impacto de eso, y entonces también lo van viendo en sus propias relaciones. Y aquí, cuando tú dices que en la adolescencia es esta segunda gran oportunidad de poder reparar esto, vayámonos en el caso de Lisa con una madre, si hubiera sido una madre con terapia, con esta conciencia, la madre debería de haber entrado, ahí ya estoy contestando con todo lo que tú estás diciendo, con estos tres procesos claves de la historia. Y cuando tu hijo, tú sientes que, más bien la pregunta sería, ¿en qué momento tú crees que tu hijo está empezando a agarrar un rumbo de riesgo con esta vinculación que tú crees que es sana y que a la hora de la verdad, cuando tú volteas, dices, ya está metido en un problema de drogadicción, hay una situación incómoda con algunas amistades? ¿Cómo empiezas a percibir esto con el adolescente? Hay una herramienta básica que los papás tenemos y que necesitamos echar mano de ella fuerte, pero además confiar en ella, que es la intuición. La intuición es una mezcla entre el instinto, me late que por aquí van las cosas, y nuestra inteligencia emocional. Esa mezcla entre el instinto y la inteligencia emocional es lo que da la intuición. Pero aquí esto es importante. Necesitamos como papás de alguna manera atender a nuestras emociones, porque ahí están los mensajes de muchas de las cosas que nos están ocurriendo. Yo siento angustia, yo siento ansiedad, eso es miedo y me está alertando de que aquí está pasando algo. Pero cuando no le hacemos caso a nuestras emociones, porque no estamos acostumbrados a convivir con ellas, e inmediatamente llega la angustia y digo, ay, me voy a poner a comer, me voy a ir con las amigas, me voy a ir a ver qué hago, me voy a poner a jugar en el telefonito, necesito distraerme de esta emoción, me pierdo del mensaje tan importante que me está mandando esa emoción.
todas nuestras emociones traen mensajes tan importantes a los que necesitamos aprender a descifrar. Por eso algo que trabajo muchísimo con los papás, con los adolescentes, es el campo emocional. Necesitamos ser unos expertos en nuestras emociones, que sepan qué trae la envidia, qué nos dice el enojo, qué nos dice la tristeza, la ansiedad, en fin, tantas emociones, porque ahí es esta parte que nos va a estar alertando constantemente de esto ya no me gustó, pero además viene el instinto, híjole, me late algo aquí raro, o sea, no me gusta esto, ¿a dónde va? ¿En qué está usando la lana? ¿Está gastando mucho dinero? ¿Lo veo como distraído? ¿Está bajando calificaciones? Tantas señales que necesito tener la capacidad para atender, y ahí está esa intuición. Pero los papás muchas veces no le queremos hacer caso a nuestra intuición porque tenemos miedo a equivocarnos. Esa intuición, y si de pronto no es así y fracturo la relación con él, o si las cosas no salen bien, y entonces dejamos de atender a esa intuición, que es una herramienta poderosísima precisamente por todo esto. Ahora, el tema de las adicciones, especialmente, Ale, muchas veces tiene que ver. A ver, en la mente nunca hablamos de totalitarismos, pero en la mayoría de los casos, el tema de las adicciones viene de familias en donde no se hablan de las emociones. Generalmente, encontramos muchas familias, chavos, que terminan en adicciones fuertes, etcétera. Tendríamos que revisar mucho cómo está el sistema familiar y qué se hace con las emociones. Por eso es tan importante que como papás permitamos la expresión de las emociones de nuestros hijos. Y les enseñemos a nuestros hijos, y que nosotros también lo aprendamos, a diferenciar emociones de conductas. Porque una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. Mi hijo puede sentir mucho enojo. Tanto enojo porque tal vez le dije, no vas a ir a esta fiesta. Se acabó. No vas, no me gusta, no me late, no veo que haya medidas de seguridad, no vas. Y por supuesto que se va a enojar. Legítimo. Y tú así le respondes, no vas porque no me late, porque no me gusta, porque no hay la seguridad adecuada, con esa tranquilidad, así. Con esa firmeza. Es mi verdad y te la estoy transmitiendo, se acabó. Así están las cosas, porque cuando se trata de la seguridad de nuestros hijos, no le vamos a tutubiar, porque ahí es también donde los papás de pronto nos podemos confundir. En nuestra escala de valores, si ponemos por encima la felicidad inmediata de nuestros hijos, que es su seguridad, es bien fácil sentir culpa a la hora de poner los límites. Porque estoy premiando ay no, pero se la va a pasar padrísimo, pero es que además si no va, se va a quedar sin amigos, pero es que entonces no lo van a volver a invitar, pero es que 14,000 cosas que empiezan a pasar por mi cabeza. De fuera, ¿te fijas? Claro, y entonces digo, bueno, sí ve, ya, órale, lánzate a la fiesta. ¿Por qué? Porque premié por encima su felicidad inmediata antes que su seguridad. Y cuando yo tengo por encima eso, en mi escala de valores, por encima de la felicidad que su seguridad, pues es súper fácil sentirnos culpables a la hora de poner estos límites. Claro. ¿Cuál es la regla de oro? Nuestra chamba como papás es salvaguardar su integridad física y emocional, no que sean felices. Qué padre si en el inter van a pasar muchos momentos de felicidad, pero lo primero que tengo que asegurarme como mamá o como papá es que esté seguro. Porque un niño que no está seguro, un adolescente que no está seguro, ¿cómo va a disfrutar de la felicidad? La base está en que primero esté seguro. Entonces, estas cosas, cuando yo le digo a mi hijo, no vas, legítimo que le va a producir una emoción y se va a enojar y va a explotar. Te odio, eres la peor mamá del mundo. Que nadie espere que porque se lo dije con firmeza, el niño lo va a entender y porque le di explicaciones desde el amor, el niño lo va a comprender. Pero aquí los papás necesitamos entender algo. Una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. Es decir, mi vida, comprendo que estés enojado. Valido tu emoción. Lógico, yo también sabes que en tu lugar estaría muy enojada. Lo que no se permite en esta casa son las faltas de respeto. Lo que a mí me toca como mamá es modelar tu conducta, es modelar la forma en cómo estás expresando la emoción. Tu emoción es totalmente válida. Esa, siéntela, no te la voy a tapar. Por supuesto, yo también en tu lugar estaría muy enojada y frustrada porque no tienes tal vez las herramientas ni siquiera para comprender las razones de por qué no te estoy dejando. Pero lo que yo necesito hacer como papá es ayudarlos a modelar su impulsividad, modelar el cómo están expresando sus emociones, modelar todo esto. Pero la emoción, exprésala. O sea, es decir, vamos a buscar formas diferentes de expresarlas. Oye, ¿necesitas meterte a tu cama? ¿Meterte a tu cuarto? ¿Meterte a un baño de agua fría? Yo qué sé.
Vamos a buscar maneras, porque no es esta cosa de, ¿quieres razones para estar enojado? Pues no, tiene muchísimas. Ya no le des más, ¿no? O sea, el enojo ahí está, pero como papás necesitamos de alguna manera permitir la emoción, pero modelar la conducta. Esa es nuestra chamba. Pero cuando no les damos chance a los chavos o a los niños de modelar sus emociones, de expresar, sus emociones, muchas veces el meollo de las adicciones, Ale, que es lo que decíamos, viene de familias en donde la expresión de las emociones estaba vetado. Tú aquí no dices, no expresas, no hablas. La tristeza, no, olvídate. No, aquí no podemos estar tristes. Tienes que estar muy agradecido, ¿no? Lo que decíamos. Vámonos a comprar, vámonos a comer, vámonos a hacer cosas. Nada de tristeza. Y eso es lo que entonces eventualmente puede producir la necesidad de otro tipo de efectos en donde requieren de dopamina rápida, que es lo que al final da. Claro. Y alrededor de todo esto hay tantas cosas, tantos términos, tantas conductas, tantas formas de reaccionar, que algo que yo también observo muchísimo, Natalia, últimamente, y desde que yo me acuerdo que era mamá de chavos, niños y adolescentes, era cómo te hablaban de la culpa. Las madres que trabajábamos, las padres que trabajan, ahora viven no podría generalizarlo, ¿no? Pero muchos te hablan de culpa, de culpa, de culpa. Tengo culpa porque trabajo, tengo culpa porque tengo culpa, o sea, como que es una palabra y una emoción, porque es una emoción, la culpa de que tú estás sintiendo todo este conflicto interno. ¿Qué se hace con eso? Porque la culpa es una emoción súper poderosa que aparece en el momento en el que sentimos que traicionamos a nuestro sistema de valores. Por eso decimos la importancia de tener bien armado el sistema de valores. Tengo un curso que se trata precisamente, de todas las emociones. Las emociones, hay un curso donde les explico en 12 sesiones todas las emociones, pero de ahí se van desprendiendo muchos cursos. Y uno de los cursos es la culpa, la vergüenza, el amor, el enojo, la tristeza, y a cada emoción le dedicó todavía 8 sesiones más para profundizar todavía más en cada. Hay tanto que aprender de las emociones, es impresionante. Y una de las cosas que hacemos en la culpa, se los dejo ahí medio en suspenso, es súper entender la diferencia entre culpa real y culpa falsa. Porque los papás de hoy vivimos metidos en muchísima culpa falsa. No es real, pues, pero no tenemos bien armado nuestro sistema de valores. Y cuando yo decía, estoy ponderando por encima de ciertas cosas, tal vez la felicidad, que tal vez su seguridad, pues es bien fácil de pronto sentir culpa. Te voy a decir algo que a lo mejor está muy fuerte, pero mi percepción, sin que sea en un tema de juicio, pero sí en un tema de percepción, es que mucho de lo que se usa hoy en un tema de la culpa es de justificación ante mis acciones. Uh-huh. ¿Es real o no? ¿Cómo en qué lo dirías, Ale? Por ejemplo, que muchos se justifican no queriendo cambiar nada, ¿no? Porque van a seguir yéndose después de trabajar a lo mejor con los amigos o con las amigas, ¿no? Y en lugar de decir, oye, voy a poner en una escala de valores qué es cada una de mis lugares y el trabajar es importante, sí, es importante. ¿Por qué? Porque esto es parte de tener un ingreso para mi familia, ¿no? Pero el hecho de irme con las amigas, ¿no? Y entonces, a la verdad, no, es que sí me siento culpable porque dejo mucho a mis hijas, pero yo también tengo derecho de también divertirme. Yo no estoy diciendo que no, simplemente te estoy hablando de que en muchas de las ocasiones mi percepción es que es como una justificación a esto que no quieres dejar de hacer, estando consciente de que estás haciendo una afectación a los chavos o a la familia, pero que al correr del tiempo dices, pues sí, la verdad es que siento culpa, pero... Uh-huh. ¿No? Y creo que mucho lo que pasa con esto que dices, Ale, es que todas nuestras emociones, cuando no las soltamos e insistimos en el sí, bueno, ya me fui con las amigas, pero me siento súper culpable, es que a veces hay una ganancia secundaria en la emoción. Y esa es una de las razones por las cuales no la soltamos, porque tal vez gano, como dices, en el caso de algunas personas, el no sentir que estoy traicionando a mi sistema, el no sentir que estoy traicionando a mi familia, que aunque estoy con las amigas, pero sigo pensando en la familia, ¿no? Y me da esa sensación de sentido de pertenencia, porque siento que si no siento culpa, entonces corro el peligro de quedar como fuera de la familia, fuera del sistema y sentirme abandonado o sentirme rechazado. Y por lo menos la culpa es como un hilo que me mantiene como en la sensación de no son súper importantes ustedes para mí, tan mal me la estoy pasando de este lado, ¿no? Exacto. Así, está súper bien descrito, así. Lo definiste perfecto, exacto.
Entonces, ¿qué pasa con esa culpa? O sea, ¿por qué no tomas acciones entonces? ¿O cómo? ¿No? Porque los papás de hoy además estamos educando mucho con la culpa, esa es una realidad, porque estamos confundiendo la crianza amable con la falta de límites. Esta culpa que sobre todo viene de a veces pues justamente no querer caer en estos patrones de repetición, porque tal vez venimos de experiencias en donde no necesariamente nos fue como nos hubiera gustado y entonces la sensación de quererlo hacer diferente y estar como demasiado al pendiente de nuestras acciones con muchísimo perfeccionismo, papás que tal vez están cayendo en la sobreprotección o en un control desmedido, como en el querer tal vez cambiar las cosas, ¿no? Y entonces aparece la culpa, es una emoción que viene y me dice, oye, cuidado porque pues estás traicionando tu sistema de valores, tú quieres ser una mamá perfecta y no lo estás logrando, entonces vengo a avisarte. Pero esa sensación es como tal vez empezar a cambiar también nuestro sistema de pensamientos, porque si yo sigo pensando que es ser una mamá perfecta, ¿por qué quiero ser una mamá perfecta? ¿Quién es una mamá perfecta? ¿Se puede ser una mamá perfecta? Exacto. No se puede. Y cuando llego a eso, entonces la culpa deja de atacarme, pues, claro, ¿no? Pero necesito hacer tal vez toda una exploración con respecto a mi sistema de pensamientos, mi sistema de valores, todo lo que he ido aprendiendo. ¿Cómo logras armar esta estructura o esta pirámide de valores? ¿Cómo logras realmente ubicarte y decir, a ver, poniéndote en tu realidad contigo misma, ¿no? Y decir, ¿cuál es esta escala de valores que realmente yo quiero y que con esta quiero caminar? Porque una de mis teorías, a lo mejor tú no vas a estar de acuerdo, es que no existe un equilibrio total en la historia, que hay momentos en donde tienes que dar prioridades distintas, ¿no? A veces van a ser un tema absoluto de tus hijos y a veces va a tener que ser un poco más la chamba y a veces va a tener que ser un poquito tus papás, a veces o sea, como que no hay es un 20, 20, 20, 20, 20 en cada uno de los roles que tienes. Yo creo que eso no existe. O sea, que este equilibrio, ¿no?, va siendo de acuerdo a las prioridades que tú internamente vas dando en tu vida y dices, oye, hoy me toca estar con mis hijos y con el trabajo, ¿no?, dependiendo de la circunstancia. Yo en mi caso divorciada, ¿no? ¿Cómo das esta pirámide de valores? ¿Cómo le das esta prioridad aquí? Porque justamente de eso se trata, de poder construir nuestro sistema de valores con mucha flexibilidad a nuestras circunstancias, Ale. Porque efectivamente tienes razón, los valores van cambiando con el tiempo. No es lo mismo lo que yo valoro a esta edad, tal vez a mis 45 años, que lo que valoraba a mis 30 años. Y seguramente lo que valoro ahorita no es lo mismo que voy a valorar cuando tenga 60. Es decir, esas cosas van a ir cambiando según mis circunstancias, según mi situación de vida, los retos a los que me enfrente, pero tener claro en el momento de vida en el que estoy, qué es lo realmente importante para mí, no desde una visión aristotélica en donde estamos dialogando de los valores como de la justicia, la honestidad, porque de lo que se trata es hacer una reflexión mucho más de tipo axiológica, que es como una de las ramas que deriva de la filosofía, en donde nos preguntamos ¿para qué me sirve este valor? ¿Qué función tiene en mi vida hoy la justicia? Porque habrá papás que tal vez dicen, a mí me sirve ser justo con mis hijos y darles a todos por igual. Eso para mí es la justicia. Pero hay otros papás que dicen no. A mí la justicia no es darle a todos por igual porque tengo un hijo que está enfermo y ese hijo necesita más tiempo de mí, incluso más recursos económicos. Mis otros hijos ya la hicieron más o menos en su vida y no les voy a dar por igual. A mí me funciona este sistema de justicia. Claro. Darle al más necesitado. ¿Cuál es la verdad? Ninguna. La que tu intuición te diga. Claro. No es que, oye, pero yo lo veo de esta manera la justicia. Pues yo la veo desde esta otra, porque a mí me funciona en mi contexto de vida. Tú no tienes un hijo enfermo. Lógico que veas que a todos les das parejo. Pues todos tus hijos están en igualdad de circunstancias, pero yo sí lo tengo. Claro. Y entonces tal vez a mí me funciona y me acomoda emocionalmente vivir con este sistema de justicia. Difícil poder decir quién tiene la razón. Lo que necesitamos son mirar circunstancias, historias y comprender que siempre detrás de cada decisión, de cada acción, hay una historia que se necesita ser comprendida. ¿Vale? Y que sobre todo te tienes que comprender a ti, ¿no? Me gustaría para cerrar, porque este tema, híjole, da para muchos podcasts. En toda esta historia que tú estás viviendo en este momento con tus hijos adolescentes, si tú estás de acuerdo, me gustaría que nos compartas alguna anécdota o algún momento en el que tú digas,
Uf. Si yo hubiera. Y si yo hubiera, y sobre todo, ¿qué es aquello que en muchos momentos es si yo hubiera reparado, si yo hubiera tal vez no repetido en esta circunstancia? Creo que una de las cosas que he podido mirar con mis hijos es dejar de mediar en las relaciones entre ellos. Porque a veces como papás nos ponemos como el mediador. Quiero que te lleves bien con... Y a ver, yo te resuelvo. Y yo lo hablo con tu hermano. Y llega un punto en el que te das cuenta que eso está complicando mucho más la dinámica. Que ellos tienen las herramientas para poder resolver, para poder hablar. Y en el momento en el que tal vez me di cuenta de esto, fue cuando me dejé de decir, si yo hubiera hablado con mi hija, si yo hubiera hablado... No, en ese momento así lo decidí. O si yo no hubiera metido mi boca y yo no hubiera hecho esto, las cosas funcionan de una manera totalmente diferente. Cuando empiezas a soltar tus controles, tus ideas de querer que las cosas funcionen de forma perfecta, y creo que entonces se empieza a sanar los vínculos, comprendiendo que mi chamba es tener una buena relación con cada uno. Cómo cada quien se lleve es su chamba. Claro. Y lo hacen muy bien. Hay que dejarlos hacer la chamba. Claro, claro. ¿Cómo te encuentra toda esta audiencia maravillosa que va a querer saber, pues, cómo poder, ahora sí que, y ahora cómo se le hace para poder tratar con un adolescente? Claro que sí. Le pueden encontrarme en Instagram y en TikTok. Las dos son @DRA_NatRuizO. Mi página de internet también www.dranataliaruizdeotero.com. Y ahí principalmente está el podcast Repetir o Reparar, también en Spotify, en YouTube, Amazon, etcétera, plataformas aledañas. Ahí me pueden encontrar. Y el libro, ¿se los puedo enseñar? Eso, claro, eso es lo que te iba a decir. ¿Y Aquí está el libro Repetir o Reparar, está de venta en Amazon, en la Ciudad de México, en las librerías de acá, Café La Mancha, en un lugar de La Mancha, ahí lo pueden encontrar. Así que pues me va a encantar seguir esta conversación con todo tu público en otros espacios. Me va a encantar de verdad volver a tener otra conversación contigo. Feliz de la vida, Leo. Gracias. Y muchísimas gracias de veras por este espacio, porque estoy cierta que, fíjate, yo ya que soy abuela me dio muchas respuestas a muchas cosas, y no nada más en un tema de familia, no nada más en un tema de cómo voy a tratar a mi adolescente, sino cómo tengo que seguir avanzando conmigo, con mi emoción y con mis prioridades. De veras, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio. Y bueno, pues muchas gracias a ti porque nos sigues una vez más en Y Ahora Cómo Se Le Hace. No nos dejes de seguir en todas las plataformas, de darle clic a la campanita, y no nada más eso, también de suscribirte y de, por favor, compartir este podcast a toda la gente que tengas a tu alrededor, que estoy segura le va a encantar. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.